Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Oski Bugarín, soy el presidente del Centro de Estudiantes, y en esta oportunidad vamos a estar abordando el texto Sociedad y Estado en un mundo actual. Es un texto, uno de los textos un poco más largos, se podría decir, un poco más complejo, así que la idea fundamental de estas clases de apoyo es orientar, que ustedes puedan entender estos sucesos y que puedan, a la hora de abordar el texto, a la hora de abordar el módulo, tengan más herramientas para poder entenderlo. Siempre nosotros decimos que estas clases sirven para que ustedes se puedan orientar, pero siempre la materia prima, lo fundamental, radica justamente en el módulo. Para esto nos vamos a estar apoyando, vamos a estar respaldando en una diapositiva que armamos justamente para que ustedes tengan mayor herramienta. En este caso es la sociedad y estado en mundo actual, como veníamos mencionando. Y este texto comienza con haciendo referencia a dos sucesos fundamentales que ocurrieron en el mundo. El texto dice que estos dos hechos históricos de magnitud enmarcado, eh, enmarcan el periodo que vivimos actualmente, que el texto denomina mundo actual globalizado. Estos dos hechos históricos, que es la caída del muro de Berlín y la caída del muro del Caribe, se vinculan básicamente, dice el texto, con el fin de una división que se había establecido y consolidado durante la segunda mitad del siglo XX, posterior a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Se había consolidado un modelo de división mundial. Bueno, con la caída del muro de Berlín y la caída del muro del Caribe, estos dos hechos significativos marcarían el comienzo de este mundo actual globalizado en el cual vivimos. Pero ¿qué fueron estos dos sucesos? ¿A qué hace referencia? ¿Qué fue la caída del muro de Berlín y la caída del muro del Caribe? Bueno, la caída del muro de Berlín ocurrió en noviembre del año 1989, en donde la población alemana, como dice acá en el texto, de manera pacífica y sin derramar sangre o disparar arma de fuego, derriba el muro de Berlín. Básicamente el muro de Berlín, para que lo entendamos, era un muro que dividía la capital alemana en dos, entre la Alemania oriental y la Alemania occidental. Esta división que se había dado posterior a la Segunda Guerra Mundial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Una parte de Alemania, una parte de la capital alemana era comunista y otra parte era capitalista. Y este muro significaba la división. Pero no solamente este muro hacía referencia a una división geográfica, sino que era una división cultural. Quizás habían familias que convivían todo el tiempo y por este muro fueron separados por décadas. Bueno, en el 89 cae este muro de Berlín, unificando nuevamente a Alemania y simbolizando con ello el fin de lo que se denomina en la Guerra Fría, uno de los periodos más difíciles de mitad del siglo XX para acá. Vamos a repasarlo también. Y el otro suceso que habíamos marcado es la caída del muro del Caribe, que la caída del muro del Caribe hace referencia, el muro del Caribe hace referencia a la constante tensión que existía entre Estados Unidos y la Cuba castrista, la Cuba comunista. Bueno, la reapertura justamente de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, después de más de medio siglo desde la Revolución Cubana que no tenían relación, es uno de los hechos que dieron una patada al tablero político internacional, porque era inimaginable que esto podría llegar a existir. Justamente los dos protagonistas de este acercamiento diplomático fueron el gobierno de Barack Obama y Raúl Castro, que con esta reunión se caía este último muro político que había dejado la Guerra Fría. Como les había mencionado, esto significaría un datos fundamentales, o sea, un impulso fundamental para el mundo actual globalizado en el que vivimos actualmente. Pero para que nosotros entendamos mejor estos dos hechos históricos, tenemos que hacer un pequeño repaso en lo que fue los sucesos más trascendentales del siglo XX, y es lo que vamos a repasar, y ustedes lo van a ver en el texto. Nosotros vamos a apuntar a los sucesos más trascendentales. Hay muchos sucesos, pero lo que nosotros entendemos los sucesos más importantes, vamos a repasarlos para que ustedes se puedan sacar las dudas.
El primer gran suceso que significó como la inauguración de un periodo del siglo XX que iba a ser realmente sangriento en cuestiones bélicas, fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial inauguraba estos periodos de enfrentamientos bélicos masivos, una nueva forma de guerra que antes no existía, eh, pero para que nosotros entendamos la Primera Guerra Mundial tenemos que entender obviamente qué pasó. La Primera Guerra Mundial básicamente marcó, como dice el texto, el primer gran conflicto internacional del siglo XX. Eh, la realidad es que la Primera Guerra Mundial fue el estallido de varias situaciones que venían sucediendo ya en los Balcanes europeos, tensiones entre diferentes países e imperios de Europa, pero la gota que rebalsó el vaso sería el asesinato del archiduque, heredero al trono austrohúngaro, Francisco Fernando, junto con su esposa en Sarajevo. Esto sucedió en el año 1914. Y este suceso fue la gota que rebalsó el vaso y dio inicio a las hostilidades que comenzaron en agosto de 1914. Entonces, en el año 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, hasta este entonces era conocido como la Gran Guerra, porque no había existido otro conflicto en donde participen tantas potencias mundiales, y esta guerra continuó por varios años, más específicamente por 4 años, y la Primera Guerra Mundial representó una de las guerras más destructivas de la historia moderna de nuestra era. Como consecuencia de esta guerra, de las hostilidades, murieron casi 10 millones de soldados, cifra que supera ampliamente la suma de las muertes de militares de todas las guerras de los 100 años anteriores. Imagínense ustedes, estos 4 años de guerra murieron muchísimo más soldados que 100 años anteriores de guerra. Imagínense ustedes la magnitud de este conflicto bélico. O sea, si bien es difícil determinar con precisión, según varios profesionales, estudios, universidades, las estadísticas de las bajas, porque imagínense ustedes, en las guerras muchas veces había muchos desaparecidos, se calcula que 21 millones de hombres fueron heridos en combate durante la Primera Guerra Mundial, que significó un suceso trascendental para el comienzo sanguinario del siglo XX. Y después pasamos a otro suceso fundamental, que es la Segunda Guerra Mundial. En este periodo, la Segunda Guerra Mundial, existió un periodo de entreguerra, o paz momentáneo, en donde los países que habían sido derrotados durante la Primera Guerra Mundial fueron despojados de muchos de sus territorios, muchos quedaron con mucho resentimiento, fueron expulsados, había una desigualdad terrible en Europa, surgieron diferentes movimientos y partidos políticos ultranacionalistas de derecha. El nacionalismo de derecha, ese nacionalismo xenófobo, creció enormemente, enormemente en lo que fue Europa, más específicamente los países en donde la desigualdad y la pobreza había crecido enormemente posterior a la Primera Guerra Mundial. Los principales países que habían sido perjudicados habían sido Italia, Alemania, Hungría, fueron países que fueron realmente arrasados por la Primera Guerra Mundial. Y fueron los países en donde más crecieron estos partidos políticos de ultraderecha, nacionalistas, que fueron justamente el Partido Nacional Socialista, más conocido como el Partido Nazi de Adolf Hitler, o el fascismo de Benito Mussolini en Italia. Y este periodo fueron de muchas tensiones, en donde, posterior a lo que fue el Tratado de Versalles, la idea era que no existiese otro conflicto mundial. Pero básicamente lo que ocurrió fue que esto no fue de esta manera y las hostilidades empezaron a crecer y la Segunda Guerra Mundial termina estallando en el año 1939 con la invasión de la Alemania nazi a la Polonia, que en este entonces lindaba justamente con Alemania. Pero ¿qué fue en sí mismo la Segunda Guerra Mundial? Si ustedes imagínense
la magnitud que había tenido la Primera Guerra Mundial, que para este entonces era conocido como la guerra con mayor, se podría decir, pérdidas, ya sea de recursos, con mayor pérdida humanas. Lo que fue la Segunda Guerra Mundial fue enormemente superior. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto militar más grande del siglo XX y más grande de todos los tiempos. No existió jamás un conflicto tan grande en la historia de la humanidad, en donde la realidad es que terminaron participando la mayoría de las potencias mundiales. Esta guerra se desarrolló del año 1939 hasta el año 1945. Como les mencioné, en esta guerra se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, o sea, mandando soldados o dando recursos, dando materia prima para la alimentación, para las armas. O sea, todos los países de alguna forma estaban involucrados en una guerra. Imagínense ustedes, algo inimaginable. Como les dije, todas las grandes potencias, así como prácticamente las naciones europeas, todos participaban. Y este gran enfrentamiento estuvo agrupado en dos grupos, o sea, habían dos bandos en la segunda Guerra Mundial. Eh, por un lado tenías a los aliados de la Segunda Guerra Mundial, que estaban Estados Unidos, la Unión Soviética como máximo representante, y por el otro lado tenías a las potencias, que el eje, la potencia del eje, representaba a Alemania, Italia, Japón. Esta guerra fue el mayor conflicto bélico que se tiene en memoria. Se dice que participaron más de 100 millones de militares en esta guerra, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y recursos militares. Se estima que para esta batalla entre 50 y 70 millones de víctimas, o sea, el 2,5% de la población mundial. Esta guerra también estuvo marcado por hechos de enorme repercusión en nuestra historia, que incluyeron muertes masivas de civiles, como fue el Holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades que fueron destruidas, como Alemania fue destruida casi totalidad, bombardearon Londres, y la utilización de armas nucleares por parte de Estados Unidos por sobre Japón, que mandaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Estos dos sucesos significaron mucho para el mundo, se podría decir, para este entonces. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, ustedes van a ver el texto que hace referencia a un mundo bipolar. Y ya empezamos a tener como, se podría decir, algo con lo que habíamos mencionado al principio, de la caída del muro de Berlín y la caída del muro del Caribe. Básicamente, el mundo bipolar fue un mundo dividido entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, terminó la guerra en el año 1945 y se sentaron los capanga, los capos que habían triunfado en la Segunda Guerra Mundial por sobre el eje, y teníamos a la Unión Soviética comunistas, y teníamos a Estados Unidos capitalista. Se dividieron el mundo. Es decir, bueno, de acá para acá pertenece a la Unión Soviética y de acá para acá pertenece a los capitalistas. Pero obviamente esto era una tensión permanente. Era una tensión permanente porque el mundo estaba como en cualquier momento estallaba una guerra nuclear total. Imagínense ustedes que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las casas empezaron a construirse sótanos antibombas. O sea, había una tensión constante entre los comunistas y los capitalistas. De hecho, hay mucha de lo que tiene que ver la cultura de este entonces, en dibujos animados, caricaturas, películas, en donde a través de la cultura cinematográfica, a través de la cultura musical, terminan reflejando en lo que es esta tensión constante entre el capitalismo y el comunismo a nivel mundial. Como les mencioné,
el mundo bipolar, que ustedes van a ver ahí en el texto, lo van a encontrar justamente, un mundo que está dividido en dos. Es un término empleado para referirse al equilibrio de poder existente en la Guerra Fría, entre el bloque comunista, como les dije, liderado por la Unión Soviética, y el capitalista, liderado por Estados Unidos. Eh, y que justamente esta división, por eso es la importancia de entender la caída del muro de Berlín, esta división persistió hasta la caída del muro de Berlín, esta tensión mundial persistió hasta que un grupo de manifestantes de forma pacífica derrumbaron un muro que representaba esta bipolaridad mundial. La Guerra Fría comenzó poco tiempo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, y el conflicto más destructivo de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más destructivo de la historia del planeta. Los aliados, incluidos Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, derrotaron a las potencias del eje, que fueron Alemania, Japón e Italia, como les mencioné. De la siguiente manera, ¿cómo se manifiesta entonces la Guerra Fría en el mundo para que nosotros podamos entender posterior a la Segunda Guerra Mundial? El desacuerdo en el reparto de Alemania entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial provocó la escisión del mundo occidental en dos bloques. Uno comunista, liderado por la URSS, como les dije, y otro capitalista, dominado por los Estados Unidos. En cualquier caso, ¿cuál fue el fin de la Guerra Fría? El fin de la Guerra Fría finalizó con la crisis del socialismo, la caída del muro de Berlín en el 89, la separación de la Unión Soviética en diciembre del 91, que disolvió justamente este conglomerado de países que dependían básicamente del Kremlin de Moscú. Para que nosotros entendamos si realmente, en palabras criollas, lo que fue la Guerra Fría fue una tensión permanente entre estos dos bloques, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Había amenazas constantes. Nunca hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sí hubieron diferentes enfrentamientos en diferentes países, en donde en esos países la Unión Soviética apoyaba un bando y Estados Unidos apoyaba a otro, como puede ser la Guerra del Corea. La Guerra del Corea en la década del 50, había dos Coreas enfrentadas, que tenías la Corea comunista, que hasta hoy persiste, que es la Corea de Kim Jong-un, la Corea del Norte, que en este momento era apoyado por la Unión Soviética, y por otro lado tenías a la Corea del Sur, que representaba el capitalismo. Entonces, había diferentes países en donde había enfrentamientos no directos, o sea, no había un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sí había enfrentamientos no directos en diferentes países. La guerra contra lo que los norteamericanos denominaban comunismo en América Latina, la crisis de los misiles en Cuba, el ataque a la Bahía de los Cochinos en Cuba, eran diferentes sucesos en diferentes partes del mundo en donde se enfrentaban estas dos potencias de manera secundaria, se podría decir. No estalló una guerra directa, porque realmente si hubiese estallado una guerra directa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, anda a saber si nosotros seguimos existiendo como civilización en la actualidad. Unos de los papeles fundamentales que ocuparon posterior a la Segunda Guerra Mundial fueron los organismos internacionales. Muchas veces escuchamos hablar de los organismos internacionales. ¿Cuándo nacieron? La mayoría nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, para empezar a decir luego que no vuelva a pasar esto. Pero ¿qué son realmente? Básicamente los organismos internacionales son instituciones de cooperación que persiguen intereses comunes, los cuales se acuerdan de manera oficial entre muchísimos países. Los organismos internacionales más conocidos son la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Trabajo, uno tan muy conocido para nosotros que es el FMI, el Fondo Monetario Internacional, o la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Acá me faltó poner que también está algo muy conocido en la actualidad, que es la Organización Mundial de la Salud. Son diferentes organizaciones que están integradas por muchísimos países que tratan de regular, tratan de que los países lleven adelante los diferentes problemas a través de estos entes mundiales, en donde cada uno de estos países tienen votos, cada uno de estos países tienen derecho a veto. Para que ustedes tengan una idea, en la ONU, por ejemplo,
los países más importantes son, por ejemplo, Estados Unidos, que después, desde su fundación, ellos son los únicos que pueden vetar o no algo. No sé, vos sos un país que te independizaste y los norteamericanos dicen si sos independiente o no a través del voto. Entonces, son organizaciones mundiales, pero que tienen, que son dominados por las potencias vencedoras de lo que fue la Guerra Fría o la Segunda Guerra Mundial. O sea, son realmente, no sabés hasta qué punto persiguen el desarrollo de los países que no acompañen la ideología de ciertas potencias mundiales. Después en el texto también tenemos un apartado donde hace referencia al estado de bienestar. El estado de bienestar es una nueva forma también en donde el Estado se hace presente en la economía. Esto sucedió después de lo que fue la caída de bolsa de Wall Street. Acá en Argentina tuvimos desde la presidencia general Perón, pero ¿qué es el estado de bienestar para que nosotros podamos entenderlo? El estado de bienestar básicamente es un concepto político adoptado de algunas formas de gobiernos en las que el rol del Estado consiste en proveer equidad a los ciudadanos al satisfacer las necesidades básicas, promover la igualdad de oportunidades y la distribución equitativa de la riqueza. O sea, un Estado presente. El estado de bienestar es un estado presente. El fundador, se podría decir, de este concepto es nada más y nada menos que Keynes. Keynes es uno de los economistas que fundó este concepto de estado de bienestar. Después, uno de las primeras grandes manifestaciones, hasta se podría decir por afuera de la tensión mundial de la Guerra Fría, fue el Mayo francés. El Mayo francés marcó un hito en Europa también, porque fue una manifestación en donde los estudiantes se organizaron con los trabajadores, algo muy parecido a lo que sucedió acá con el Cordobazo en la Argentina. El Mayo francés fue básicamente unas protestas que se llevaron a cabo en Francia, en París, en mayo del 68. Estas protestas son iniciadas por grupos de estudiantes y obreros industriales, luego se sumaron los sindicatos, y luego se subió el Partido Comunista Francés, dando como resultado la mayor revuelta estudiantil y huelga general de la historia. Reclamaban básicamente derechos, o sea, derechos para que puedan estudiar. Los trabajadores también reclamaban diferentes derechos. Así que este conflicto entre los trabajadores, los estudiantes y el Estado, imagínense ustedes que dicen que se movilizaron más de 9 millones de personas. Significó básicamente algo fundamental para el escenario político mundial hasta este entonces. Ustedes van a ver que en el texto hace referencia a que estos sucesos dejaron huellas profundas como la proliferación de organizaciones sociales, el postestructuralismo en el campo del pensamiento y la calle como el nuevo escenario de lo político. Esos días vibrantes produjeron consignas, imágenes y un cúmulo de ideas en donde los jóvenes como potencial político y la ampliación de derechos individuales. Fueron fundamentales estos acontecimientos en donde los trabajadores se unieron a los estudiantes y empezaron a ver a la calle como un lugar fundamental para el movimiento social, para reflejarse en forma política, y a los jóvenes como actores políticos fundamentales para la ampliación de derechos, lo que tiene que ver para este entonces. Es fundamental que esto sucedió porque dejó, obviamente, una huella para lo que posteriormente terminó sucediendo en Europa. Y sin lugar a duda, habrá tenido que ver con la caída del muro de Berlín, una organización pacífica, una manifestación pacífica que dejó de lado justamente estos muros. Y después tenemos el texto que nos habla de 3 fases. El texto posteriormente está dividido en 3 fases históricos, para que nosotros entendamos mejor a lo que fue posterior a lo que fue el siglo XX y entrado al siglo XXI. Todo lo que vimos fue un repaso del siglo XX, por qué sucedió la caída del muro del Caribe, el muro de Berlín, pero el texto está dividido en tres fases posterior a este suceso, que es, la primera fase habla del multilateralismo y la globalización, en la segunda fase habla del unilateralismo, y la tercera fase habla de una guerra total global permanente.
y yo puse algunos ejemplos para que podamos entenderlo de algunos sucesos que ocurrieron durante estos 3 periodos. El ARPANET. El ARPANET es un suceso que ocurrió básicamente para lo que fue la primera parte de, de- se me está tratando la computadora, ahí está. Bueno, el ARPANET fue básicamente de la primera parte, cuando hacemos referencia a cuando hablamos de globalización, unilateralismo, el ARPANET fue como la primera parte de lo que se denomina hoy Internet. Fue una red de agencias de proyectos de investigación del ejército, eh, que implicaban las primeras computadoras, se construyeron en el 69, resistentes para enviar datos militares, y esto fue el inicio de lo que posteriormente denominaríamos el Internet. O sea, fueron las primeras partes de lo que posteriormente se denominaría Internet. Después tenemos la crisis.com, que también es de la primera fase. Básicamente la crisis.com es la caída de las acciones de las empresas tecnológicas, también conocido como crisis de la burbuja.com. Es un fenómeno que reconoce como causas principales las siguientes: un cambio de expectativas sobre las empresas.com y las tecnológicas en general, debido a los inversionistas que comenzaron a notar que los principios de la nueva economía no eran tan distintos a los de la vieja, que era necesario que el dinero invertido en empresas emergentes se recuperase en un plano razonable, en un plazo razonable, y que los modelos de negocio basados en la B2C subestimaron la complejidad justamente y los costos de logística. Básicamente fue una crisis económica en donde ya eran partícipes, se podría decir, la computación, que antes no sucedía esto, pero ahora empezaba a ocurrir de esta forma. Otro factor fundamental que explica la caída es inherente al funcionamiento de los mercados financieros, es la información. Las opiniones de algunos economistas y empresarios del poder estableció que comenzaron prediciendo la caída en el 97 y terminaron por imponerse la realidad de la profecía autocumplida de que la burbuja un día iba a estallar. Incluso había discursos, eh, discursos de, de, de algunos, se podría decir, que hablaban de profecías, de que el mundo se iba a terminar en el año 2000, que había mucho sobre esto. O sea, la computadora, el internet era algo muy nuevo y se temía que esta burbuja en un momento pueda estallar. Lo que estalló fue una crisis económica, no el fin del mundo. Como muchos decían que en el nuevo milenio se venía un fin del mundo. Después tenemos también durante este periodo el neoliberalismo en América Latina. El neoliberalismo, pero en primera instancia tenemos que definir qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo es un conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que definen la no participación del Estado en la economía, dejando por afuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con capital, sin subsidio del gobierno. Básicamente es totalmente lo contrario a lo que habíamos hablado de el estado de bienestar. Esto es la no participación del Estado dentro de la economía. Básicamente es como que la economía funciona por un lado, el Estado por otro. No regula en ningún momento. Pero esto tuvo un impacto negativo enorme en la región. O sea, todos los países de América Latina que atravesaron periodos de neoliberalismo desembocaron en crisis sociales enormes. Nosotros sabemos acá de la crisis de 2001, en donde hubo saqueos, corralitos, fue desastroso realmente. Pero no solamente sucedió en la Argentina, sucedieron en la mayoría de los países de la región con este modelo económico. En la crisis mexicana en el 94, después, acá puse algunos ejemplos, la crisis del agua y el gas en Bolivia, que posteriormente esta crisis del agua y el gas en Bolivia determinaron en la llegada del primer presidente indígena Evo Morales. O sea, el resultado de las manifestaciones fue el liderazgo de justamente los sectores populares representaban a Evo Morales, que terminó llegando a la presidencia. También tenemos
En Paraguay la derrota a un partido histórico, el Partido Colorado. En Brasil la superdevaluación de la década del 90, y posteriormente llegó a la presidencia un sindicalista, que es nada más y nada menos que Lula da Silva. El Caracazo en Venezuela, también durante el periodo de la década del 90, que terminó desembocando en la llegada de Hugo Chávez al gobierno. Y vean ustedes, todos los países de esta zona, de esta región, durante los 90 atravesaron lo que es el neoliberalismo, que esto terminó llevando a que unos pocos se beneficien de la libertad económica, la libertad del mercado, y la mayoría terminen perdiendo derechos, la mayoría terminen perdiendo posibilidades dentro de un Estado que no estaba presente. Todo es privado, y para que uno consuma lo privado tiene que tener trabajo, tiene que vivir bien. Eso es realmente muy complejo, porque los grandes empresarios siempre defendían sus intereses. Uno de las referencias máximas era como la joya del Pacífico, le decían que era Chile, porque en Chile todo era privado, y después terminó viéndose desde 2011 un conflicto constante entre el movimiento estudiantil y movimientos sociales, que también desembocaron en un patrón recurrente, que es la asunción presidencial de alguien que estuvo referenciado con esa protesta, que es Boric, que es un militante estudiantil joven que ahora es el nuevo presidente de Chile. En todos los países fue más o menos similar los acontecimientos. ¿Cuáles fueron las las principales desventajas? Como les mencioné, el del modelo neoliberal, la desigualdad. La desigualdad crece enormemente con el modelo neoliberal. El monopolio, o sea, las grandes multinacionales terminan tomando muchísimo, como puede ser los medios de comunicación, los recursos energéticos y demás. Los problemas económicos y los problemas ambientales, porque no se prioriza los problemas ambientales, sino que se prioriza los intereses económicos de cada uno de los sectores. Después tenemos un texto, perdón, después tenemos un suceso que ocurrió ya en la tercera etapa del texto que yo les había mencionado, del mundo de la guerra total globalizada, que es el Brexit. El Brexit, ¿qué significó el Brexit para Europa? Básicamente el Brexit es una abreviatura de las palabras inglesas Britain Exit, que es Gran Bretaña salida, y básicamente es un término acuñado para referirse a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? O sea, es el conjunto de países como Mercosur, que se tiene acá en América Latina. Sumó a este bloque continental conformado por 28 países en el 73, pero en el 2016 los británicos decidieron abandonar la Unión Europea y poner fin a la relación de más de 4 décadas. Esto significó un golpe enorme para lo que fue la Unión Europea, porque justamente Gran Bretaña era uno de los principales países que integraban la Unión Europea. Pero aparte del Brexit, para este periodo también, que el Brexit ya es de esta última etapa, del 2008 para el 2016, se podría decir, hubo otros conflictos a nivel mundial. Por eso este periodo se denomina guerra global permanente, o como yo les había dicho, como acá en el texto figura, ¿sí? Este periodo es un periodo justamente bastante conflictuado, es un periodo de expansión económica mundial, es un periodo en donde nosotros lo denominamos justamente como una guerra global permanente. Y aparte de esta salida de Gran Bretaña, que yo lo puse como uno de los sucesos más importantes de este periodo, sucedieron también otros acontecimientos, como puede ser la primavera árabe. La primavera árabe fue un acontecimiento que se llevó adelante el norte de África, la parte árabe de África, se podría decir, que pueden ser Argelia, Marruecos, Libia, Siria, Egipto, y gran parte del mundo árabe, en donde los diferentes gobiernos, que eran gobiernos que estaban hace muchísimo tiempo, décadas, muchos de ellos, fueron tumbados en con muchísima, se podría decir, conflicto, con muchísimo enfrentamiento. Cayó el gobierno de Hosni Mubarak en Egipto, cayó el gobierno de Libia de Muammar Gaddafi,
y hasta el día de hoy hay países como en Libia que siguen el enfrentamiento, en Siria que sigue la guerra, pero la particularidad de la primavera árabe era la instantaneidad de la información. O sea, este mundo globalizado de esta guerra actual que vivimos, era que todos los conflictos, o sea, todo lo que sucedía se publicaba a través de Instagram, a través de Facebook. Esto significaba también que la información circulaba mucho con mayor rapidez. De hecho, cuando matan a, a Muammar Gaddafi, automáticamente los videos empezaron a circular por las redes en donde lo encontraron en una alcantarilla al que era presidente de Libia, todo ensangrentado. O sea, este periodo se enmarca básicamente por la globalización, este tercer periodo de la globalización. Entonces, tenemos tres periodos como le habíamos mencionado. La primera parte era como del multilateralismo, después el unilateralismo, y esta tercera parte que mencionamos es como una guerra total permanente, porque había conflictos económicos, conflictos sociales, hay constantemente diferentes acontecimientos, que ustedes lo van a ver en el texto. Yo solamente marqué acá el Brexit y le hice mención sobre lo que fue la primavera árabe, pero también ustedes van a encontrar otros acontecimientos durante este periodo, como puede ser la crisis de Ucrania y demás. Esto termina desembocando en justamente el capítulo 2, en donde vamos a hablar sobre globalización. La globalización, el capítulo 2 es mucho más conceptual, y básicamente lo que vamos a tratar de entender es qué es la globalización. Ustedes van a seguramente hablarlo ahí en clase, pero para que nosotros entendamos a qué va a apuntar este texto número 2, es que la globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. Seguro muchos de nosotros alguna vez escuchamos hablar de lo que fue la globalización. Básicamente, la globalización, para que nosotros entendamos bien a lo que hace referencia, en el texto lo vamos a encontrar de la siguiente manera. En el texto ustedes van a encontrar a la globalización como con una definición en donde vamos a tratar de entenderlo mucho mejor. Básicamente la globalización, como les dije, tiene una tendencia, que esta tendencia es la relación que van a existir entre las grandes potencias, entre los mercados a nivel mundial. Hay un concepto que acá se maneja, hay una parte donde va a hablar sobre la Barbie, dice la Barbie y la producción global. Y es básicamente una referencia del impacto que tiene justamente la globalización. La Barbie todo el mundo la conocemos, una famosa muñeca, en donde dice: la famosa muñeca Barbie presenta una excelente ilustración de la naturaleza del comercio mundial en la actualidad. La materia prima, o sea, el plástico y el pelo, provienen de Taiwán y de Japón. El montaje se realiza primero en Filipinas y luego se desplaza hacia zonas de menores salarios como Indonesia y China. Los moldes proceden de los Estados Unidos, al igual que el último toque de pintura antes de la venta. Esto es la globalización, como la distribución de la producción. Y muchas veces en esta distribución de la producción hay desigualdades, porque justamente las grandes empresas terminan yendo a los países donde hay mayor pobreza para producir. ¿Por qué van a los países donde hay mayor pobreza para producir? Y básicamente porque tienen mayor comodidad. Y esto es una de las problemáticas más importantes que tiene la globalización. Si bien tenemos una mayor instantaneidad de la información, una mayor comunicación en el sistema político y demás, hay una desigualdad, porque básicamente los países ocupan un rol dentro de la globalización. Este rol muchas veces es desfavorable al desarrollo productivo de esos países, porque vos solamente ocupas un rol. El rol puede ser que vos seas un respaldo de mano de obra barata a las grandes producciones multinacionales a nivel mundial. Esto se ve muchísimo. Seguramente ustedes habrán visto algún documental en donde se ve básicamente que, no sé, en los países como Bangladesh, la India, o esos países indoamericanos, indoeuropeos,
se ven estas desigualdades, o en los países de extrema pobreza en África también. Se utiliza estos países como muchas veces maquiladoras de producción, como puede ser también el- el norte de México. O sea, esta división es parte de la globalización, y esta globalización, si bien muestra como un avance de relaciones a nivel político, tecnológico, social, económico, mundial, también refleja estos términos. Eh, Básicamente esto es lo más importante de este texto. Ustedes van a profundizar, van a hablar sobre lo más importante de la globalización, seguramente en clase, pero básicamente esto es el texto de sociedad y Estado en el mundo actual. Espero haya servido, espero sea una orientación para que puedan entender mejor a qué vamos a hacer referencia cuando hacemos referencia a estos textos. Así que, ya saben, cualquier consulta, vamos a estar siempre a disposición de ustedes. Mi nombre es Oski Bugarín, y nada, espero les haya servido y nos vamos a estar viendo en otros videos. Así que, muchísimas gracias.